Saludar al país, a todos los amigos de la República Dominicana. Soy Trajano Vidal Potentini, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, una entidad cívica que el pasado viernes 13 de marzo, pues presentara, apenas el pasado fin de semana, presentara al gobierno dominicano lo que es un plan nacional para la contención y prevención del coronavirus. Conoce el país, conoce el mundo que estamos en presencia de una pandemia, ante la emergencia de una calamidad con un impacto social y económico alto para no solamente República Dominicana, sino para el resto del mundo. Una pandemia, una enfermedad que ataca precisamente a aquellos más vulnerables, como son los ancianos y como son las personas que tienen alguna enfermedad extra, alguna enfermedad asociada a lo que pudiera ser, en este caso, la infección por el coronavirus. Este virus, que apenas tenemos el antecedente más inmediato, aunque se está hablando de nuevo coronavirus, porque hay también, ya pudiéramos decir que otros antecedentes anteriores, pero como coronavirus, el antecedente apenas se remonta a China, en la ciudad de Wuhan. Estamos hablando del pasado diciembre, pero que ya ha tenido una expansión geométrica, una capacidad de contagio sin precedentes que desbordaría la capacidad de cualquier sistema de salud. Y esto ha puesto en jaque la economía y a los países del mundo. Y la categoría ya de pandemia, como ha planteado la Organización Mundial de la Salud, porque ya hoy día, en un crecimiento, reitero, que sin precedentes, ya alcanza más de 120 países. Y de igual forma, pues también unos 7.000 muertos y ya sobre 200 personas infectadas, 200.000 personas infectadas con el virus a nivel de todo el mundo. Y esto en aumento, amén de los contagios que no han podido verificarse por las razones que hemos expuesto, de que esto desborda las capacidades de cualquier sistema de salud a nivel de los reactivos y las pruebas que se necesitan. Ante esa virtud, la propia Organización Mundial de la Salud y ya la experiencia comparada, una cantidad significativa de países, han tomado medidas drásticas que son inminentes, que son necesarias, y no sabemos por qué el gobierno dominicano se ha tardado tanto para este tema que, reitero, lo planteamos ya el pasado viernes 13. Solamente, si se quiere, pues diríamos que han acogido dos de los puntos que nosotros habíamos planteado. Y uno de ellos es que hay que decretar una cuarentena nacional, que ya también vienen reiterándolo, vienen planteándolo en el día de hoy precisamente el Colegio Médico Dominicano y otras entidades. Una cuarentena nacional, un cierre de la frontera total y absolutamente de la frontera República Dominicana con Haití. Los haitianos pues ya lo hicieron hace algunos días. El impedimento de los vuelos, y tiene que ser así. Yo sé que es un costo político para el partido de gobierno, es una medida no popular, pero tiene que ser así porque poco hacemos con no cerrar los aeropuertos si están cerrados casi en la totalidad del mundo. Amén de que el virus ha entrado aquí y de manera importada, no se ha generado, no se ha desarrollado en la República Dominicana. Hasta ahora lo que se advierte, lo que se conoce, es que no está en cantidades industriales, en altas cantidades, aun cuando desconocemos cuál es la realidad, cuál es la situación, y es a lo que no queremos llegar, al caso de los italianos que han planteado que no debemos en modo alguno subestimar la capacidad de este virus, que tiene ciudades de Europa, en Europa, países como España, Francia, Italia, lo tiene prácticamente arrodillado en la peor crisis que pudiera registrar, calamidad humana que pudiera registrar la historia moderna de esos países. Entonces, otra de las propuestas que nosotros estamos planteando es el disponer de algunas escuelas públicas de la cantidad que sean necesarios para tener los centros de aislamientos, pero también de atención, de seguimiento, habilitarlo con camas y demás bajo el mando, la supervisión de las Fuerzas Armadas, sobre todo el personal médico. Las escuelas tienen que ser habilitadas a estos fines. Estamos planteando también el cierre inmediato, inminente de las escuelas y las universidades. Escuelas y universidades deben ser cerradas. Pero de igual forma también, y es un punto nuevo que no habíamos planteado en el plan inicial, pero que ya se impone que tengamos que irlo pensando, es que hay que frizar los intereses,
la cuota de los préstamos, las facturas de agua, luz, teléfono, hay que exonerar por lo menos por 3 meses, porque hay que buscar los paliativos en el orden económico, que ante lo que es esta inminente parálisis, para que no fuese un tema de fuerza mayor o de colapso total para lo que sería el sistema, el esquema de salud pública, habría que asumir estos sacrificios, y por eso tiene también que ser considerado el sector tanto público como privado, el público a nivel de los servicios y el privado en el orden, señores, el privado en el orden del componente financiero. Hay que frizar, hay que exonerar, hay que dar un plazo de gracia como están haciendo otros países, en este caso Francia y otros tantos países, el mismo España, dentro de las medidas que están adoptando. Tiene que ser así porque es una parálisis total, es un sacrificio, es un costo que tiene que ser asumido, que tiene que ser cargado con todos, con responsabilidad, porque si no, no vamos a tener economía, no vamos a tener capacidad de consumo, no vamos a tener nada, y será entonces una desgracia para todos. Creo también, y es un punto también que estamos nosotros considerando en lo que es esta locución, que el liderazgo político ante la eventualidad de que siga esto profundizándose, porque está la incertidumbre de que todavía no se cuenta con una vacuna, un tratamiento efectivo, y no sabemos, Estados Unidos dice que esto pudiera a través de Donald Trump, que esto pudiera estarse solucionando ya para el mes de julio, agosto, ya con vacunas y demás que están tratando de ir experimentando, y tratamientos que pudieran resultar efectivos. Pero en lo inmediato no tenemos al doblar de la esquina una cura, y si esto se prolonga hasta el mes de mayo, que es lo que parecería, hasta el 17 de mayo, y entonces ya eso supone que empecemos a reflexionar, empecemos a consensuar, empecemos a discutir la posibilidad de si tenemos que cambiar el día 17 de mayo para las elecciones, pues también hacer el cambio que haya que asimilar. Yo creo que esto tiene que ir siendo discutido por el liderazgo nacional, pero siempre tomando en consideración, porque en modo alguno esto puede suponer una ampliación de mandato, tomando en consideración las posibilidades de que se dé dentro del plazo acordado por la Constitución de 4 años, que lo sería el periodo constitucional ordinario. Pero siempre hay que ir revaluando, hay que ir discutiendo, hay que ir analizando con esa salvedad de que tratemos de buscar la forma de que en modo alguno esto transfiera lo que sería más allá de la pauta constitucional del periodo de 4 años. Esos son algunos de los planteamientos que nosotros hemos venido haciendo. Reitero que esto tiene que ser tomado desde ya en consideración. Vemos cómo el país ha tenido que reaccionar porque el gobierno no ha debido dilatar, no ha debido esperar tanto para anunciar las medidas, y vemos entonces cómo los empresarios están ellos cerrando, la gente de McDonald's, la gente de Punta Cana, la UAS también tendría ya una respuesta en relación a las medidas, de igual forma pues también la UNFU, todas las universidades, educación pues ha hecho también algunos esfuerzos, pero todas las universidades, el sector privado, pues viene tomando medidas porque estamos ausentes de una medida, de una dirección que ha debido tomar el gobierno, y que esperamos ya que en la noche de este día, pues esté ya tomando, de este día 17 de marzo. El presidente va a tener una locución a las 8, y eso es lo que tenemos que decir, que es inminente que se pongan en práctica todas estas disposiciones, este plan, buscar el abastecimiento de los medicamentos, de los reactivos, las pruebas para que pueda practicarse de forma más efectiva, más eficiente, que se busquen los insumos, los trajes, todo lo que se requiere para este tratamiento, que se busque también por un mínimo la prohibición por 30 días de lo que serían los espectáculos, actividades, las campañas, todo el tema político. Es un tema, señores, de emergencia nacional. Solamente aquellos servicios que sean considerados fundamentales, sensibles para el funcionamiento mínimo y desarrollo del Estado, del país, son los que tienen que quedarse funcionando. Por eso también estamos proponiendo que se valore, con los sectores públicos y privados, pero sobre todo con el privado, el tema del teletrabajo, las vacaciones colectivas y demás, como las universidades y las escuelas, que reiteramos, es inminente que haya un cierre, porque la única posibilidad de no permitir el contagio, la expansión de este contagio, es quedándose en su casa, es quedándose
tranquilos, amén de los protocolos que tenemos que utilizar, porque cada uno de esos casos que se han registrado, que están ahí y que se han venido denunciando, detrás de cada uno de esos casos hay un esquema exponencial, en crecimiento aritmético, en crecimiento geométrico que tiende a multiplicarse, porque en cada caso hay entonces una pirámide de una asociación de cada caso, de una cantidad significativa de personas que pudieran también contraer el virus y así sucesivamente. Es de lo que estamos hablando. Entonces, urge que tomemos medidas contundentes, es lo que nosotros esperamos, es lo que le estamos reiterando, es lo que le estamos pidiendo al gobierno, fundamentalmente la declaratoria de una cuarentena nacional, el cierre de la frontera, el cierre de las escuelas y universidades por un mínimo de 30 días. De igual forma, el tema de reevaluar con el sector financiero, empresarial, pero sobre todo el financiero, y el sector público, aquellas empresas que tienen que ver con los servicios, para que frisen los intereses, la cuota, la factura, agua, luz, teléfono y demás, y otros servicios eventualmente, por un periodo mínimo de 3 meses. Como de igual forma, el liderazgo nacional ir considerando, sentarse, discutir, analizar que ante la eventualidad de que esto persista y de que sea un problema de salud pública nacional el 17 de marzo, entonces se considere mover, si fuere necesario, dentro del mismo periodo constitucional de los 4 años, lo que serían entonces las elecciones presidenciales y congresuales de este 17 de mayo. Todo eso hay que irlo discutiendo, no podemos esperar hasta la última hora, hay que irlo evaluando. Es más que todo lo que nosotros queríamos hacer, reiterar ese plan que presentamos el pasado viernes al país, a los dominicanos, en este momento de tanta dificultad, en donde debemos todos asumir nuestro sacrificio. Ha sido todo, Trajano Potentini con ustedes en mi condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia.